Siendo las 12:15 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 30 senadores. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Si no hay observación, se dará por aprobado. Comunico que los asuntos entrados ya se encuentran distribuidos por medios electrónicos a cada uno de los señores senadores. Orden del día, primer punto. Resolución número 769 de la Cámara de Diputados, que crea y conforma una comisión bicameral para investigar los secuestros y su vinculación con el crimen organizado y grupos políticos. Consideración. Senador Víctor Ríos, tiene uso de palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los colegas y a las colegas. Antes que nada, señor presidente, solicito que nuestra Cámara se constituya en comisión, teniendo en cuenta que para este primer punto aún no tenemos dictamen, y si así lo decide el plenario, quiero seguir en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Los que estén de acuerdo con que el pleno se convierta en comisión, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría. Continúa en el uso de palabra el senador Víctor Ríos. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Como ya lo manifesté al principio, sobre este punto no hay un dictamen de la Comisión de Legislación, pero debo informar que en la última sesión en que hemos estudiado el proyecto de ley también remitido por la Cámara de Diputados con el mismo objetivo de conformación de una comisión, hemos consensuado la postura que voy a tratar de explicar brevemente, señor presidente, honorable Cámara. El artículo 195 de la Constitución Nacional de las comisiones de investigación dispone que ambas cámaras del Congreso podrán constituir comisiones conjuntas de investigación sobre cualquier asunto de interés, así como sobre la conducta de sus miembros. Y en el párrafo segundo establece quiénes están obligados a concurrir a la convocatoria de parte de las comisiones conformadas por ambas cámaras del Congreso. Como sabemos nosotros, pero voy a decirlo, presidente, porque es importante informar de estas cuestiones al conjunto de la sociedad. Para la conformación de estas comisiones, la Constitución no autoriza la intervención del Poder Ejecutivo. Debe ser vía resolución del Congreso Nacional sin participación del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el Congreso de la Nación, por ley 137/93, había reglamentó este artículo 195 de la Constitución. Esta ley 137/93, en el artículo primero dispone lo siguiente: ambas cámaras del Congreso, ya sea en sesión conjunta, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento del Congreso, o por resolución separada de cada una de aquellas, podrán constituir comisiones conjuntas de investigación en los términos del artículo 195 de la Constitución Nacional. Pongo mucho énfasis en esta frase, en los términos del artículo 195 de la Constitución Nacional, porque hay que aclarar de entrada, como primer paso, que solamente las comisiones conformadas de conformidad al artículo 195 de la Constitución tienen facultades coercitivas. Es decir, solamente las comisiones conformadas de acuerdo a este artículo 195 de la Constitución y su ley reglamentaria 137, solamente estas tienen esta potestad para obligar a concurrir a representantes de entes autónomos, autárquicos, inclusive a personas del sector privado. El artículo segundo de la ley 137 establece que las comisiones conjuntas de investigación podrán ser de carácter permanente o transitorio. Esta comisión sería
de carácter transitorio. En cuanto a las comisiones de carácter transitorio, la ley dispone que serán creadas para la investigación de asuntos específicos y cumplirán sus funciones dentro de un plazo que no podrá exceder los 60 días hábiles. Este plazo podrá prorrogarse por otro igual o menor por las cámaras reunidas en sesión conjunta o por cada una de ellas, separadamente, si hubiere coincidencia sobre el plazo. Su integración será hecha por cada cámara en el momento oportuno. Y en cuanto al número de miembros, el artículo 3º de la Ley 137 establece el número de miembros de una comisión conjunta de investigación de carácter permanente no podrá exceder de 10 y su integración será por igual número de senadores y diputados por las cámaras respectivas. En este caso estamos ante la pretensión de la creación de una comisión de carácter transitorio. En cuanto a la comisión de carácter transitorio, el artículo 3º de la Ley 137 dispone que su número de miembros no podrá exceder de 6. Las comisiones de investigación de uno y otro carácter elegirán de su seno al presidente, al vicepresidente y al relator. Y después continúa reglamentando el funcionamiento de esta comisión de investigación, este artículo 137. Por lo tanto, señor presidente, la Comisión de Legislación entiende que no corresponde la creación, y esto acá incluyo también el punto segundo, no corresponde la creación por ley de una Comisión Nacional de Investigación, por lo menos si pretendemos que sea una comisión conforme al 195 de la Constitución, porque en primer lugar, leyendo el texto remitido por la Cámara de Diputados, no se ajusta a lo que dispone el artículo 137, y habla de una comisión nacional. El 195 habla de comisiones de investigación, no habla de comisión nacional. Al ser comisión nacional, no va a tener la potestad coercitiva que tienen las comisiones de investigación conforme al artículo 195. Y creo que la sociedad paraguaya, en este momento tan complicado, en este momento tan difícil, requiere, exige, necesita que la comisión que conformemos, la bicameral que conformemos, tenga esa facultad coercitiva para convocar a todos los actores que puedan brindar informaciones necesarias, informaciones fundamentales para poder esclarecer la cuestión que va a ser motivo de la conformación de esta comisión. De lo contrario, nos quedaríamos en una cuestión simbólica, porque sería una comisión nacional sin potestad de obligar a nadie. No sé qué tanto puede investigar sobre un hecho tan complicado, sobre un hecho tan escabroso y sobre un hecho de tanta trascendencia en la vida política e institucional de nuestro país, una comisión que no tenga potestad de obligar a nadie. Entonces, y además, un dato no menor, señor presidente, honorable Cámara, dar intervención al Poder Ejecutivo para opinar sobre la decisión del Congreso de conformar una comisión de investigación sería abdicar también una potestad que tenemos como Congreso. O sea, dependeríamos de la opinión del Poder Ejecutivo. Cuando el 195 nos dice que nosotros podemos, como Congreso, conformar la comisión sin necesidad de requerir la opinión del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, presidente, para ajustarnos estrictamente a lo que dispone el artículo 195 de la Constitución y su ley reglamentaria 137/93, corresponde la creación de la Comisión Bicameral de Investigación a través de una resolución del Congreso de la Nación y el rechazo del segundo punto que plantea la creación de una Comisión Nacional de Investigación a través de un proyecto de ley, porque este proyecto que conforma, que constituye el segundo punto de nuestra sesión, no se ajusta a lo que dispone el artículo 195 de la Constitución, ni tampoco, obviamente, a lo dispuesto por la ley 137/93. Con estos argumentos, señor presidente, mociono concretamente que dictaminemos a favor
de la creación de la Comisión Bicameral de Investigación por resolución del Congreso Nacional y por el rechazo, esto sí es inclusive un dictamen de la Comisión de Legislación, del segundo punto del orden del día. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. A usted, señor senador. Senador Blas Llano, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Yo creo que los argumentos que acaba de dar el presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, disculpe que lo mencione el senador Víctor Ríos, son muy contundentes, ¿verdad? Por lo tanto, no amerita gran discusión. Ahora, yo quisiera entender, y no entiendo, presidente, y preguntarle al senador Víctor Ríos o a algún otro colega, ¿a qué quiere llegar esta comisión? O sea, ¿qué es lo que va a investigar? ¿Va a investigar los secuestros? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Yo no entiendo realmente qué es lo que vamos a investigar con la creación de esta comisión, ¿verdad? No me opongo, ¿verdad? Pero crear una comisión para crear nomás, ¿cuál es el objetivo? No leí tampoco los fundamentos que se esgrimieron en la Cámara de Diputados, pero si me pueden aclarar eso sería muy importante, por lo menos para mí, ¿verdad? Para poder apoyar o no la creación de esta comisión bicameral. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Senador Víctor Ríos, por favor. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Bueno, la comisión de investigación pretende averiguar sobre todo la vinculación de estos grupos terroristas que operan en el norte del país con grupos políticos, sería con partidos políticos, movimientos políticos, asociaciones políticas. En el acápite del proyecto aparece esto. Uno entiende que cuando habla de investigar la vinculación de estos grupos con grupos políticos, se refiere a grupos políticos legalmente establecidos en este país. Este es el objetivo o el objeto principal de esta comisión de investigación, y por eso es que es muy importante. Es bastante pretencioso, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil de investigar. Entonces, con más razón, necesitamos que el Congreso autónomamente, si esa es la decisión que asumimos finalmente, que autónomamente conforme la comisión, de acuerdo al 195, y con la potestad de poder obligar a concurrir a actores que puedan brindar información al respecto. No sé a quiénes se los convocaría, esa ya sería una decisión de la comisión que conformemos, de acuerdo a lo que dispone el artículo 100, la ley 137, que lo que dice es que la conformación debe ser de manera paritaria entre miembros senadores y miembros diputados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. No hay oradores inscritos. Volvemos al estado plenario. Y pongo a consideración la aprobación de la creación de la Comisión Bicameral para investigar los secuestros y su vinculación con el crimen organizado y sus grupos políticos. Los que estén de acuerdo, acrílico verde o levantar la mano. Levanten los que están de acuerdo para no ser acusados de terroristas después por un pasquín. Suficiente mayoría, queda aprobado en general. Estudio en particular. No te veo, sigue levantando la mano. Artículo primero. Crear y conformar la Comisión Bicameral para investigar los crímenes de secuestro y su vinculación con el crimen organizado y con grupos políticos como fuente de financiamiento. En consideración, no hay oradores escritos. Los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, se lectura por secretaría. Artículo segundo. Disponer que el objetivo principal de esta comisión bicameral será el de analizar los antecedentes de los distintos casos de secuestros ocurridos en el país
a fin de determinar las eventuales conexiones con organizaciones criminales y el financiamiento de grupos políticos a través del dinero obtenido por medio de esta actividad ilícita. Consideración. No hay oradores inscriptos. Los que estén de acuerdo con la aprobación del artículo 2, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo. Sea lectura por secretaría. Artículo 3. Facúltase a esta comisión bicameral a elaborar una agenda de trabajo en el menor tiempo posible, atendiendo al objetivo principal encomendado. Consideración, senadora Desiree Masi, tiene... No. Nada. No hay oradores inscritos. Los que estén de acuerdo con la aprobación del artículo 3, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Siguiente artículo. 4. Disponer un plazo de 6 meses desde su instalación para que esta comisión bicameral rinda cuentas al Pleno de su trabajo de investigación. En consideración, los que estén de acuerdo con la aprobación de acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo. Artículo 5. Determinar que esta comisión bicameral estará integrada por 3 senadores y 3 diputados, de conformidad al artículo 3 de la ley número 137/93. En consideración, los que estén de acuerdo con la aprobación acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 6. Remitir la presente resolución a la Honorable Cámara de Senadores a fin de que se proceda en los términos previstos en el artículo 195 de la Constitución Nacional y el artículo 2, segundo apartado de la ley número 137/93, que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, que instituye las comisiones conjuntas de investigación. Consideración, los que estén... Presidente. Discúlpeme, presidente. Tengo reacción tardía. Esto tendríamos que plantear la reconsideración, no me acuerdo de qué artículo, porque hablamos de un plazo de 6 meses y la ley 137, salvo que hagamos la excepción, establece que las de carácter transitorio serán creadas por una investigación para la investigación de asuntos específicos y cumplirán sus funciones dentro de un plazo que no podrá exceder los 60 días hábiles, que puede prorrogarse en todo caso. Yo respetuosamente solicitaría que nos ajustemos a este plazo. Me parece razonable 2 meses, veamos qué pasa después y en todo caso después prorroguemos. Entonces, cuando llegue en todo caso el estadio pertinente, tendríamos que plantear la reconsideración en cuanto al plazo establecido, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, señor senador. En consideración, el artículo 6, los que estén de acuerdo con su aprobación, acrílico verde, levantar la mano. Presidente. Por el punto, presidente. Senador. ¿Senador Llano? ¿O quién? Sí, dice, pasará Adelante, al senador. ¿Quién sea diputados? Esto vino de diputado, senador. Ya sé, pero diputado pues propuso un proyecto de ley y esta es una comisión de investigación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, si aprobamos acá, tiene que ir a diputados. Pues como si se va a senadores, nosotros estamos tratando. ¿Cómo? Pregunto, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hay que poner? Usted plantea remitir la presente resolución a la Honorable Cámara de Diputados, senador Llano. Sí, presidente, porque si ellos están de acuerdo, tienen que aprobar y poder integrar la bicameral, ¿verdad? Vamos a hacer la comunicación, senador, con todo gusto. Gracias, presidente. Gracias. Senador Desiree Masi. Senador Fidel Zavala. Gracias, presidente, y buen día a todos los colegas. Bueno, entendiendo de que los plazos son prorrogables, ¿verdad? Y la consulta es para la presidencia y para los colegas también, ¿verdad? Creo que el periodo de 60 días, presidente, en caso que se vaya a trabajar para hacer los pedidos de informe y tener la respuesta de las entidades
organismos del Estado y, vamos a decir, de otros poderes también. Creo que 60 días es un plazo muy corto, presidente. Entonces, la pregunta es, no nos permite colocar más plazo. Si es así, en ese caso, 60 días y prorrogable, ¿verdad? Y en caso de que nos permita más plazo, yo sugeriría, presidente, la consideración de los miembros de que el plazo, pongamos 90 días o más, ¿verdad? 120 días como para, y prorrogable, ¿verdad? Como para que efectivamente tenga, vamos a decir, resultado del trabajo que vaya a realizarse. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Eso va a estar en el tema de la reconsideración, senador Fidel Zavala, que va a solicitar el senador Víctor Ríos otra vez. Senadora Desiree si tiene uso de palabra. No, era del tema de Víctor. Y lo otro, una consulta. Nosotros vamos, en el otro punto está el rechazo del proyecto de ley que envió diputados, ¿verdad? Porque ahí van a entender entonces de qué estamos hablando. ¿Sí? No, era para apoyar lo que dijo Víctor nomás, en todo caso que después en la reconsideración se debata, presidente. Ok, señora senadora. Senador Hugo Richard, tiene uso de palabra. Micrófono, senador. Senador Richard, usted tiene uso de palabra. Perdón, no, se me fue la conexión, por eso es que no le copié. No, en todo caso voy a esperar nomás la reconsideración del senador Ríos, porque también hay un error. O sea, en la cantidad de miembros, si vamos a ajustarnos al tema de la resolución. En este caso, lo que se va a hacer es rechazar el proyecto de ley y se aprueba por resolución y ahí cambia la cantidad de miembros. Pero en todo caso, creo que Víctor va, como presidente de la Comisión de Legislación, tiene que o va a plantear esa aclaración. Gracias. Así es, señor senador. Senador Pedro Arturo Santa Cruz, tiene uso de palabra. Presidente, solamente para dejar una constancia, en el momento de la votación, está tratando de, antes de entrar, y me decía que no me habilitaba el anfitrión. Entonces no puedo entrar en el momento de la votación y dejar constancia de eso, presidente. Gracias, señor senador. Así será. No hay oradores inscritos. Pongo a consideración la aprobación del artículo 6º con la modificación solicitada por el senador Blas Llanos. Los que estén de acuerdo, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo de forma. Senador Víctor Ríos, tiene uso de palabra para una reconsideración. Muchas gracias, señor presidente. La reconsideración consiste en reestudiar el tema del plazo, ajustarnos a lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 137, que establece un plazo que no podrá exceder de los 60 días hábiles. 60 días hábiles. No son 60 días corridos, esto es importante también. 60 días hábiles que podrá prorrogarse si así lo requiere la situación. Y el otro punto es en cuanto a la conformación de la comisión, tenemos que aclarar que será conformada de acuerdo a lo que dispone el artículo 3 de la ley 137, que dispone que los miembros de la comisión no podrán exceder de 6. Para este objetivo y para esta moción, señor presidente, solicito la reconsideración. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Los que estén de acuerdo con la... Pedí la palabra, presidente. Perdón, senador Sergio, hoy tiene uso de palabra. Sí, solamente para observar, dado lo que señaló el colega Zavala sobre el plazo, que la ley nos da la opción a que la comisión sea de carácter permanente o transitorio. Si es de carácter permanente, no tiene un plazo establecido y tiene la posibilidad de establecer mayor cantidad de miembros también, ¿verdad?
sea, si estamos de acuerdo que es un plazo exiguo para investigar un hecho que ya está instalado lastimosamente hace años en nuestro país, podemos darle sin ningún inconveniente, entiendo, el carácter de permanente a la comisión, que una vez que ojalá termine su cometido, termina su vigencia, ¿verdad? Pero no circunscribirnos los que estén a favor de que el plazo es exiguo a un plazo determinado que tenga que, al vencer, digamos, ser objeto de una nueva resolución. Dicho esto, repito, creo que no hay un impedimento para darle un carácter permanente a esta comisión, con lo cual el plazo no estaría establecido ni estaría marcado dentro de estos 60 días. Gracias, presidente Gómez. Gracias, senador. Senador Víctor Ríos, le traslada la consulta. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, nosotros podemos decidir conformar una comisión permanente. Y la ley 137 en el artículo 2 dice al respecto lo siguiente. Las comisiones conjuntas de investigación podrán ser de carácter permanente o transitorio. Esto ya lo leí. Párrafo 2 del artículo 2. Cada Cámara, de considerar lo necesario al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, designará a los miembros de las comisiones conjuntas de investigación permanente que durarán en sus funciones hasta el término de dicho periodo. Es decir, la comisión permanente, efectivamente, es permanente, ¿verdad? No se le establece un plazo de extinción en principio. Pero los que sí tienen un plazo de duración son los miembros designados que duran o deben durar en sus funciones durante el periodo de sesiones de cada año. Pero esta ya sería una decisión de nuestra plenaria. Yo no veo problema alguno. Me parece también legítimo que el Congreso decida directamente conformar una comisión permanente sobre este tema, que es un problema permanente. Así es que podría ser una manera institucional del Congreso de hacer un seguimiento constante y permanente a un problema permanente en nuestro país que esperemos prontamente podamos superar. Muchas gracias, señor presidente. Para una consulta, senador Ríos, ¿usted no se opone a que la comisión sea de carácter permanente? No, señor presidente. Con la aclaración nuevamente en cuanto a la cantidad de miembros. En ese caso, la cantidad de miembros no podrá exceder de 10. Tendríamos más miembros integrantes de esa comisión, si es de carácter permanente. Muchas gracias. Serían 5 y 5, entonces, senador. Así es, señor presidente. Gracias. En primer lugar, pongo a consideración el pedido de reconsideración solicitado por el senador Víctor Ríos. Los que estén de acuerdo, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría. Artículo 4. Senador Sergio Godoy, ¿usted se mantiene en su propuesta de carácter permanente? El senador Sergio Godoy se mantiene con que la comisión sea de carácter permanente. Senador Víctor Ríos, si se allana la moción presentada por el senador Sergio Godoy. Se allana el senador. Pongo a consideración. ¿Cómo quedaría, senador? Sí. ¿Cómo quedaría? Si se puede dar lectura completa, presidente. Por eso. Presidente. Senador Víctor Ríos. Bueno, el texto como tal habría que dejar a disposición de la comisión de estilo, pero quedaría una comisión de investigación de carácter permanente, que, repito, de conformidad a nuestra ley, sus miembros no podrán exceder de 10, es decir, serían 5 señores senadores y 5 señores diputados los que van a conformar esta comisión durante este periodo de sesiones. Cuando se inicie el otro periodo de sesiones, se tomará la decisión de si son designados nuevamente los mismos integrantes o serán
nuevos integrantes. Es decir, la duración de las funciones de los miembros de esta comisión coincide con el periodo de sesiones anuales del Congreso Nacional. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador. Senador Hugo Richard, para una consulta. No, esa es la pregunta exactamente. O sea que nosotros vamos a convertir esto en una comisión permanente, que quiere decir de que no tiene un fin en el tiempo. Va a ser como cualquier otra comisión, como la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Reforma Agraria. Ese va a ser el sentido de la comisión. Pregunto en la interpretación para que realmente sea correcta la síntesis, la interpretación de esto, y si realmente eso se circunscribe con los objetivos que se enuncian en esta iniciativa. Esa es una pregunta para quien quiera o pueda responder, presidente. Gracias, senador. En el caso en que la comisión, se decía que la comisión sea permanente, debemos modificar el artículo 5º y el acápite también. Y el cuarto que estamos estudiando en este momento. Senador Godoy, ¿se mantiene en que la comisión sea permanente o...? Sí, presidente. Yo creo que es lastimosamente un mal endémico. Ya tiene años el tema del secuestro, tortura, asesinato y todo lo que estos grupos criminales nos tienen acostumbrados. Y bueno, y cada periodo de sesiones vamos a estar evaluando la pertinencia o no, pero es importante darle carácter permanente, también ligando esta resolución con el proyecto de ley. Da una mayor amplitud y una mayor cantidad de miembros. Creo que en el Senado, por lo menos, lo que nos corresponde a 5 miembros estarían ya los diversos grupos representados, y bueno, y también a diputados que son mayor cantidad que nosotros, darle la posibilidad de tener mayor cantidad de miembros. Con eso estaríamos cumpliendo, repito, creo que el objeto mismo de esta comisión, y le daríamos una mayor cantidad de miembros a la misma. Por eso considero pertinente que tenga el carácter permanente y subir el número de miembros. Gracias, señor senador. Senador Jorge Querey, tiene su palabra. Senador Blanca Velar, después. Sí, presidente. Una cuestión nomás, que según el reglamento interno, la comisión permanente no tiene las atribuciones que tiene una comisión bicameral de investigación. Yo quiero que seamos conscientes de eso, ¿sí? Existen unos cuantos instrumentos dentro del reglamento interno que le hacen a la bicameral de investigación muy potente en su trabajo. Por lo tanto, y las comisiones permanentes no tienen esas atribuciones, ¿verdad? O sea, por lo tanto, quiero nomás aclarar un poco eso, presidente, porque hay que recordar de que estos son temas muy sensibles y seguramente vamos a tener que estar llamando a autoridades o a particulares, incluso en determinadas circunstancias, sobre determinados temas. Y lo único que el reglamento interno y la Constitución Nacional autoriza a hacer ese tipo de, usar ese tipo de recursos es a la CBI, no a las comisiones permanentes. Simplemente como aclaración nomás, presidente, para que se diga un poco eso y cuáles serán los alcances entonces de una cosa y otra. Gracias. A usted, señor senador. Senadora Blanca Velar, tiene usted palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo a usted y a todos los colegas. Yo quiero saber si alguno de los colegas nuestros, hombres de derecho, puede hacer una brevísima semblanza de cuál sería el papel de esta comisión. El trabajo sería investigar en base a una base documental, hablar con la fiscalía, ver los análisis de las investigaciones realizadas, o sería ir a terreno, contactar con la gente, buscar informantes calificados. El enfoque de una investigación por la naturaleza del hecho que se pretende estudiar me confunde un poco, veo un espectro demasiado amplio de la actuación, y yo recuerdo que me gustaría que aclaremos ese tema que expresó recién el colega Querey.
Me parece más atractiva una comisión permanente que tenga más miembros, pero si tiene limitaciones en su misión, no sé cómo podríamos conciliar con el propósito que ponemos. Recuerdo que una comisión que tuvo suceso en el Parlamento allá por los fines de los 90, inicio de la década del 2000, ha sido la Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos, que tenía cada día, cada semana, una noticia, un avance a la sociedad de las cosas que investigaban. ¿Esa era una comisión permanente o era una bicameral? Porque bastante tiempo duró el funcionamiento de esa comisión. Esas son un poco como las dos preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Senadora Amado Florentín, tiene usted palabra. Gracias, presidente. Es muy importante las interrogantes que se hacen los colegas, tanto la senadora Blanca Ovelar como el senador Jorge Querey. Yo entiendo que el senador Silvio Ramón Ayala preside una comisión bicameral de investigación referido al caso de Itaipú específicamente, y sería bueno que él mismo aclare los alcances, pues entiendo que es una comisión permanente. O sea, para mí, y según yo entendía, por lo menos no existe una diferencia entre las facultades de una comisión permanente, una CBI permanente, que otra CBI transitorio. Sería muy importante que se aclare para tomar una decisión, presidente. Gracias. Gracias, senador. Senadora Nani Arrúa, tiene usted palabra. Gracias, presidente. Justamente es lo mismo que acaba de señalar el senador Florentín. La comisión de investigación es de carácter permanente, la comisión de investigación preside el senador Eusebio Ayala. Y por otra parte, la ley 137 no hace esa distinción según veo, presidente. Entonces creo que la comisión bicameral de investigación puede ser de dos tipos, o de carácter permanente o de carácter transitorio. Ambas tienen las mismas facultades. Gracias. A usted, señora senadora. Senador Víctor Ríos, tiene usted palabra. Presidente. Adelante, senador. Perdón. Presidente, a ver. Aclaremos. La comisión de investigación, conforme al 137, puede ser de carácter permanente o transitorio, con las mismas facultades. Tiene las mismas facultades. No hace esa distinción. Muy bien, ya lo expresó la senadora Arrúa con las disculpas del caso. Entonces, igual va a tener esa potestad coercitiva la Comisión Conjunta Permanente de Investigación, que si fuera de carácter transitorio. Esto en primer lugar. La diferencia también está en cuanto a la cantidad de miembros. Van a ser 10 miembros, 5 senadores y 5 diputados. Debe circunscribirse al objeto de la comisión, que ya figura en el acápite, y hay que aclarar ya que hay que modificar en este caso el acápite del proyecto de resolución. Debemos testar el artículo 4 y modificar el artículo 5. ¿Cómo tiene que trabajar? Y permítame, señor presidente, voy a leer acá los artículos de la ley para que quede claro. ¿Cómo tiene que trabajar esta comisión de investigación? Dice, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo va a investigar? Repito, el objeto de investigación ya está definido en el acápite. El artículo 4 de la ley dice, la comisión podrá resolver citar a las personas indicadas en el segundo párrafo del artículo 195 de la Constitución Nacional para que suministren las informaciones que se les requiera sobre los puntos atingentes a las cuestiones que se tengan en estudio, que sean de interés público. ¿Quiénes son las personas del párrafo segundo del artículo 195 de la Constitución?
los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los de las entidades que administran fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados a comparecer ante las dos cámaras y suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La ley establecerá las sanciones por el incumplimiento. El artículo 5, vuelvo a la ley. El artículo 5 de la ley dispone que si la persona citada no compareciese, no ofreciese causa justificada de su inasistencia, se hará pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital o de sufrir arresto domiciliario, etcétera, etcétera. Además, establece el artículo 6. Las comisiones conjuntas de investigación. Cuando digo comisiones conjuntas, me estoy refiriendo a los de carácter transitorio como a los de carácter permanente. Podrán exigir a las personas mencionadas en el artículo 195 de la Constitución, a los efectos previstos en él, que les suministren, escuchen esto, la documentación pertinente o copias fotostáticas de las mismas que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los casos en estudio. Si el obligado considerase impertinente el examen o la entrega de la documentación solicitada o de parte de ella y la comisión, por mayoría absoluta, se ratificase en su exigencia, la cuestión será derivada al juez competente de primera instancia de la jurisdicción y circunscripción judicial que corresponda para que se resuelva en definitiva. Es decir, sería una CBI de carácter permanente con todas las facultades que le otorga el artículo 137, la ley 137/93, de conformidad al 195, y obviamente con la posibilidad de que las personas que se negasen a colaborar con la comisión sean sancionadas de conformidad a lo que establece la ley. Es decir, sería una comisión con mucho poder, con herramientas suficientes para investigar, repito y cierro con esto, señor presidente, conforme al objeto que ya está acotado, que está definido en el acápite del proyecto de declaración en estudio. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Gracias, señor senador. Recordando de que estamos en la reconsideración del artículo 4 y y el senador Víctor Río ha solicitado se teste el artículo 4. Los que estén de acuerdo con la moción del senador Río, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría que ha testado el artículo 4. Senador Víctor Ríos para reconsiderar el acápite y el artículo 5. Tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Al solo efecto de mocionar que en el acápite se disponga el proyecto de resolución para la conformación de una comisión bicameral de investigación de carácter permanente y después continúa igual. Es la moción, señor presidente. A consideración, la reconsideración del acápite e impactar también en el artículo primero los que estén de acuerdo con la reconsideración acrílico verde. Suficiente mayoría que ha reconsiderado el acápite. Los que estén de acuerdo con la moción presentada por el senador Víctor Ríos, acrílico verde, o levantar la mano. Suficiente mayoría y se impacta también en el artículo primero. Para una reconsideración del artículo 5 tiene uso de palabra el senador Víctor Ríos. Señor presidente, en este caso, al tomar la decisión de que la comisión conjunta de investigación sea de carácter permanente, entonces proponer que la misma esté integrada
la comisión con 5 miembros, 5 senadores y 5 diputados. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador, los que estén de acuerdo con la reconsideración del artículo 5º, acrílico verde, o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda reconsiderado. En consideración la moción presentada por el senador Víctor Ríos, que la comisión integren 5 senadores y 5 diputados. Acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Queda aprobado y con modificaciones y se comunica a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Senador. Aprobamos ya. Para senador Víctor Ríos, el senador Juan Darío Monge para una moción de reconsideración. ¿Tiene uso de palabra? No, presidente, usted no se percató que estaba solicitando el uso de palabra. Era para agregar un artículo nuevo en razón de que el artículo donde establecía el tiempo de rendición de informes se había testado, presidente. Entonces amerita incorporar en donde se disponga que la comisión bicameral rinda cuenta según el avance de las investigaciones y a lo sumo dentro de los 3 meses de haber empezado el trabajo. Se puede darle una mejor forma por la comisión de estilo, porque el proyecto original ha sido testado y la mayoría quedó sin ningún tiempo de brindar informe a ambas cámaras, presidente. Senador Víctor Ríos. No me opongo, señor presidente. Me parece muy razonable la propuesta. A consideración la moción de reconsideración presentada por el senador Juan Darío Monge, lo que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Hablando. Suficiente mayoría aprobada la moción de reconsideración. Se concede uso de palabra al senador Juan Darío Monge para presentar la. Muchas gracias, presidente. Como decía, para incorporar un artículo nuevo, disponer que la comisión bicameral rinda cuentas del trabajo realizado dentro de los 3 primeros meses iniciado la investigación. Se puede darle una mejor forma por la comisión de estilo. Gracias, senadora Esperanza Martínez, tiene uso de palabra. Después, senador Víctor Ríos. Gracias, presidente. Buen día a los colegas, las colegas. Como la comisión va a ser de carácter permanente, presidente, lo aconsejable en todo caso sería que haga un informe trimestral o cuatrimestral durante el año o cuando el avance de las investigaciones lo requieran, o si no, un informe trimestral o cuatrimestral, ya que va a ser permanente, porque si no tendríamos un solo informe al inicio de los 3 meses, y como su carácter va a ser permanente, lo ideal es así como en la bicameral de control de gastos de la pandemia, el senador Florentín mensualmente nos informa en las plenarias sobre el avance de la ejecución presupuestaria. Pudiera esta comisión cada 3 meses o cada 4 meses hacer una rendición de cuentas permanente, y si hubiere necesidad por algún hallazgo en particular, pudiera hacerlo de carácter extraordinario cuando lo consideren. Algo así sería para mí la redacción, presidente, ya que no va a tener un tiempo finito, sino que va a ser una comisión permanente. Gracias, presidente. A usted, senador Juan Darío Monges. Muchas gracias, presidente. Por lo que tengo entendido, no fui suficientemente claro para la colega
es el espíritu de sus expresiones de, ya tengo anotado inclusive, disponer que la comisión bicameral rinda cuentas trimestralmente, acá dije yo cada 3 meses, pero trimestralmente, de los trabajos encomendados a la comisión. Gracias, senador Juan Darío Monjes. Senador Víctor Ríos, sobre la propuesta del senador Juan Darío Monjes. Sí, señor presidente, totalmente de acuerdo que se disponga que la comisión eleve informes trimestrales a cada Cámara del Congreso, y ahí yo le agregaría de conformidad al artículo 12 de la ley 137 que dispone justamente eso, pero solo que no establece el plazo. Dice el artículo 12 de la ley 137, las comisiones, sean de carácter permanente o transitorio, elevarán a cada una de las cámaras del Congreso informes sobre sus actividades que incluirá el estado en que se encuentren las investigaciones de cada caso. Con la propuesta del senador Monjes se mejora, se especifica mucho más esta obligación que dispone el artículo 12 porque se exigen informes trimestrales. Y de esa manera, señor presidente, entonces planteo también que digamos que se eleven informes trimestrales a cada Cámara del Congreso de conformidad al artículo 37. Muchas gracias. A usted, señor senador, pongo a consideración la propuesta, el nuevo artículo presentado por el senador Juan Darío Monjes, más el agregado del senador Víctor Ríos. Lo que estén de acuerdo, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Se comunica a la Cámara, queda aprobado y se comunica a la Cámara de Diputados. Siguiente punto. Vuestra Comisión de Legislación os aconseja el rechazo del proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Investigación de los Secuestros y su vinculación con el crimen organizado y grupos políticos. Consideración, senador Víctor Ríos, por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Tiene uso de palabra. Muchas gracias, presidente. Me remito a lo que he manifestado ya en su momento, insistiendo en lo siguiente para que no haya manipulación. Nosotros planteamos el rechazo de este proyecto de ley porque una comisión nacional no tiene, conforme al proyecto de la Cámara de Diputados, no va a tener las atribuciones que tiene la comisión, una comisión bicameral de investigación como la que hemos aprobado. Entonces, y ante la gravedad de la situación, ante la exigencia de la ciudadanía nacional para ir esclareciendo las cuestiones que tienen que ver con este tema tan complicado, nosotros entendemos que no tiene sentido conformar comisiones simbólicas, sino comisiones que tengan atribuciones concretas, constitucionales, para avanzar en las investigaciones y aclarar la cuestión. Con estos argumentos, señor presidente, la Comisión de Legislación dictaminó por el rechazo de este proyecto de ley porque no se ajusta al artículo 195 de la Constitución Nacional. Muchas gracias. A usted, señor senador. No hay oradores inscritos. Pongo a consideración el dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, quienes aconsejan el rechazo del presente proyecto de ley. Los que estén de acuerdo, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda rechazado y vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Habiéndose agotado los puntos del orden del día y siendo... Presidente. Senador Leyano. ¿Me puede conceder 2 minutitos de la palabra? Sé que no es el estadio ni el momento, ¿verdad? Pero todos los colegas senadores y senadoras saben también que hace unos días falleció un congresista, un parlamentario, un diputado de la Nación, el diputado Salustiano Salinas. Y reitero, sé que no es la instancia, pero creo que amerita también que este Senado, como parte del Congreso Nacional, y el diputado Salustiano Salinas, que nos me voy a referir a su trayectoria parlamentaria porque es basta conocida. Y por lo menos, presidente, antes de levantar esta sesión extraordinaria, quisiera solicitar, con el respeto y estoy seguro que con el acompañamiento de todos los colegas, un minuto de silencio, si es que les parece, presidente.
Gracias, señor senador. Senador Enrique Baqueta, ¿tiene usted palabra? Muchas gracias, presidente. También para manifestar mi acuerdo por lo propuesto por el senador Llano, pero también agregar de que lastimosamente ha fallecido también el querido Vicente Rodríguez, quien fuera gobernador y también actual diputado de la Cámara de Diputados actual. Entonces, del departamento de San Pedro. Pediría también lo mismo, el mismo tratamiento, nada más que eso. Gracias, señor senador. Invito a los señores senadores a ponerse de pie. Un minuto de silencio. Gracias, señores senadores. Siendo 13:10, levantamos la sesión.